En esta lección vamos a escribir el script que nos va a permitir mover con el ratón la cámara de la escena. El programa que vamos a desarrollar en esta lección va a ser el más complicado que hemos visto hasta ahora y vamos a introducir bastantes conceptos. Empezaremos creando dentro de la carpeta Assets un nuevo script. Ya sabéis cómo va el proceso, hacéis clic derecho y creáis un nuevo script de C#. A este nuevo script le vamos a dar el nombre de mouseLook. Mouse es ratón, look es mirar. Ahora que está creado, hacemos doble clic sobre él y aquí, como ya es habitual, nos aparece la plantilla de un nuevo script. Lo que voy a hacer a continuación es escribir la primera parte del código. Empezaré por la parte superior de la pantalla, donde podéis ver public enum ejes de rotación. Para empezar, como ya es habitual, tenemos public, que nos permite acceder a este contenido desde fuera de esta clase. Ejes de rotación es el nombre que le he dado. No tiene un significado especial dentro del lenguaje de programación, pero nos ayuda porque el nombre está relacionado con el significado que tiene. En programación nosotros podemos dar nombre a muchas cosas, clases, variables, funciones. Y es importante que a la hora de dar un nombre a una cosa, nosotros tengamos en cuenta qué es lo que hace esa cosa. En este caso específico, nosotros vamos a enumerar las diferentes opciones en cuanto a ejes de rotación, por lo que este es el nombre adecuado. De aquí debéis entender que en un enum nosotros especificaremos varias opciones entre las que más tarde elegiremos. En pantalla podéis ver que he creado tres opciones diferentes. La primera es mouse XY. Esta tiene un valor de 0. La función de estos números la veremos más adelante. El siguiente valor del enum es mouse X, que tiene un valor de 1. Y finalmente tenemos mouse Y, que tiene un valor de 2. Podéis entender estos tres valores como si fuesen variables que nosotros hemos agrupado dentro de un enum. Si os fijáis más abajo, he declarado un atributo público del tipo ejes de rotación, que corresponde al enum de más arriba, al que le he dado el nombre de ejes. Una de las propiedades de los enums es que nos crean un tipo de dato que más tarde podemos usar para almacenar información. Eso simplemente significa que podemos crear variables con el tipo del enum, como es el caso de este atributo. El contenido de este atributo va a ser una de las tres opciones que hemos especificado dentro del enum. Podéis ver que para empezar le hemos dado el valor de ejes de rotación .mouseXY. Ahora que hemos visto esta primera parte del código, podemos volver al editor de Unity para hacer unas cuantas cosas. Para empezar, el objeto player aún tiene el componente script que le añadimos en la lección anterior. Lo que haremos va a ser quitar este script y a continuación, con el objeto seleccionado, cogemos el mouseLook y lo arrastramos hasta el inspector. Al soltarlo, se añadirá a la lista de componentes. Ahora, si os fijáis en el componente mouseLook, veréis que tiene un atributo público. Este es el atributo ejes que hemos comentado antes. Si clicáis, veréis que nos da tres opciones. Eso es porque Unity detecta que es un enum, lee las opciones disponibles que le hemos dado y esas son las que nos presenta aquí. Eso es en principio todo lo que quería comentar en relación a esa primera parte del código. Para continuar, ahora simplemente volvemos a Visual Studio. Más abajo tenemos Start, que no he cambiado en nada, y un poco más abajo tenemos Update, que sí que he cambiado con una nueva estructura llamada if-else. Básicamente, if-else es una estructura lógica a la que nosotros le damos una condición. Esta puede ser verdadera o puede ser falsa. En caso de ser verdadera, se ejecuta lo que tiene dentro esa sección del código y en caso de ser falsa, pasa a la sección del else. Aparte de eso, lo podemos complicar un poco más, como es el caso que veis en pantalla. Lo que veis en pantalla es if, le damos una condición, que ahora explicaré. En caso de que esta condición sea falsa, evalúa la condición que está dentro de else if, y en caso de que estas dos primeras condiciones sean falsas, el programa ejecutará la tercera opción que está dentro del else. El else, para que nos entendamos, es la opción por defecto, mientras que el if necesariamente tiene que tener su condición verdadera para que se ejecute su trozo del código. En caso de que el if fuese verdadero y el else if también fuese verdadero, se ejecutaría el que está más arriba. Ahora que la estructura general del if-else está clara, empezaré a hablar de las condiciones. Como he dicho, la condición que tiene el if y el else if tiene que ser verdadera para que se ejecute su trozo del código. Las condiciones son lo que está entre paréntesis después de los if. En este caso comparamos el valor de ejes, que es el atributo público que tenemos más arriba, con un valor específico del enum.
En el primer caso, mouse X y en el segundo caso, mouse Y. Cuando veáis el símbolo igual igual, estamos ante una comparación. Si lo de la derecha y lo de la izquierda son iguales, esta condición será verdadera. En caso de que no sean iguales, será falsa. Como ahora el valor de ejes es mouse XY, ninguna de las dos condiciones sería correcta y se ejecutaría el trozo de código que está entre corchetes después del else. Ahora mismo el else contiene un comentario, por lo que si ejecutásemos el juego no cambiaría nada. En cuanto a los valores que estamos comparando, es importante que tengáis claro que estamos comparando números porque mouse XY vale 2, como podéis ver dentro del enum. Así que la condición de este primer if la tenemos que ver del siguiente modo. Estamos comparando ejes, que vale 2, con mouse X, que vale 0. Como el símbolo que está entre estos dos valores es igual igual, lo que queremos ver es si lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, por lo que el resultado de esta condición es falso. Y eso es en verdad lo único que nos interesa de una condición lógica, si es verdadera o falsa, no puede ser otra cosa. Ahora que he terminado de explicar todo el código anterior, es hora de introducir unas cuantas líneas más. Para empezar, podéis ver que he introducido un nuevo atributo. Este es public float velocidad horizontal y tiene un valor de 9. La f del final, como ya comenté en una lección anterior, es porque los floats deben terminar con una f. Dentro de la función update, en el if, he introducido la misma línea que ya vimos en la lección anterior. La única diferencia es que ahora el parámetro central es velocidad horizontal y vale 9. Para ver cómo funciona, podemos volver al editor de Unity, donde si cambiamos el eje por mouse X y a continuación le damos al play, veremos cómo la cápsula rota sobre sí misma. Ahora vamos a complicar un poco más el código. Para empezar, introduciremos el método input.getAxis. Este método lo que hace es recoger la información de movimiento del ratón. Así que si lo introducimos como parámetro central del método rotate, podremos controlar la rotación de la cápsula o del player directamente con el movimiento de nuestro ratón. Veis que este método recoge un parámetro. Ese es mouse X. Mouse X simplemente significa que el programa cogerá la información del eje X del ratón. El valor obtenido es muy pequeño, por eso luego necesitamos multiplicarlo por velocidad horizontal. Ahora, para comprobar que funciona, volvemos al editor de Unity, miramos que el atributo ejes esté a mouse X y le damos al play. Podéis ver en la pestaña Game que si ahora muevo el ratón, la cámara también se mueve, pero solo en el eje horizontal porque hemos especificado solo mouse X. Ahora que hemos visto que funciona, podemos volver a Visual Studio, ya que vamos a introducir unos cuantos cambios más. Podéis ver que la cosa se ha complicado bastante, pero voy a ir paso a paso para que no os perdáis. Para empezar, declaramos una variable pública llamada velocidad vertical, que sería equivalente a la de velocidad horizontal. Lo único que la velocidad vertical se refiere a eso, la velocidad vertical. Va a ser lo mismo que la anterior y va a tener hasta su mismo valor. La razón por la que le dedicamos un atributo propio es por si en un futuro queremos que su velocidad sea diferente a la de la horizontal. Podéis comprobar también cómo he introducido dos límites de rotación. Esos van a ser max vertical y min vertical, que son públicos y por tanto accesibles desde el editor de Unity. Estos dos atributos van a servir para limitar el campo de visión del usuario. A continuación tenemos un atributo privado llamado _rotación X que nos servirá para el ángulo de rotación. La _ es una convención de C# que nos permite identificar este atributo como privado solo por el nombre. Es decir, cuando veáis _ algo, eso es que estamos ante un atributo privado. Ahora, si miráis un poco más abajo, dentro del update, en el segundo condicional he introducido más código. Para empezar tenemos rotación en X, que se refiere a rotación en X de la misma cápsula. A esta rotación en X le hacemos menos igual el input del mouse en el eje Y del ratón. Los valores que nos da input.getAxis en mouse Y van de -1 a 1. Eso es importante porque pueden ser tanto negativos como positivos. Con el menos igual conseguimos un incremento o un decremento en la rotación en X. Si aquí en lugar de un menos igual hubiese un igual, el valor del input getAxis en mouse Y se asignaría directamente a la rotación en X, lo que significaría que rotación en X solo podría ir de -1 a 1, que multiplicado por velocidad vertical sería de -9 a 9. Con el menos igual conseguimos poder mirar tan abajo y tan arriba como nosotros queramos.
En la siguiente línea lo que hacemos es un ajuste de la rotación con los mínimos y máximos que hemos especificado en los atributos minVertical y maxVertical. Ahora mismo rotación en X puede adoptar cualquier valor. Para controlar eso usaremos la función mathf.clamp. Con esta función podremos limitar la rotación en X con un mínimo y un máximo. MathClamp es una función a la que nosotros le damos un número en el primer parámetro, limita inferiormente ese número introducido con el segundo parámetro y superiormente con el tercer parámetro. Una vez ajustado, guardamos ese número en _rotación X. En la siguiente línea creamos un float llamado rotación Y que se va a encargar de guardar la rotación actual en Y. Eso es importante porque un cambio en la rotación en X puede afectar a la rotación en Y. Por eso es importante guardar este valor ahora. El trozo de código que veis que pone transform.local_Euler_angles se refiere a la rotación del objeto. Como ya hemos comentado anteriormente, la transform contiene la posición, rotación y escala del objeto. A través de código, para acceder a la rotación del objeto, usamos ese transform.local_Euler_angles. Y para acceder específicamente a su valor en Y, lo seguimos de .y. Por último, materializamos estos cambios en la escena modificando la transform. Lo que estamos haciendo es acceder al vector de local_Euler_angles y le asignamos un nuevo vector que estamos creando ahora mismo. Este nuevo vector contendrá los cambios que hemos ido introduciendo en las líneas anteriores, por lo que el primer parámetro tendrá la rotación en X, el segundo la rotación en Y antes del cambio realizado por la rotación en X, es decir, para que se quede igual, y el tercero simplemente será 0. Guardamos el script y para probarlo volvemos al editor de Unity, donde cambiaremos los ejes por ejes en Y. Una vez realizado ese cambio, podemos darle al play y como podéis ver en pantalla, ahora la rotación vertical funciona perfectamente. Mientras la escena está en play, podemos cambiar los ejes por mouse X y podéis ver cómo la rotación horizontal también funciona. Lo que vamos a hacer a continuación es juntar las dos opciones anteriores, porque ahora mismo solo podemos girar en un eje concreto, X o Y. Así que para terminar esta lección volvemos al Visual Studio, donde vamos a añadir la rotación horizontal y vertical. Esa funcionalidad la introduciremos en el else. El código introducido no es muy diferente del que tenemos más arriba. La única diferencia es la introducción de una variable de tipo float llamada delta. Esta variable se encargará de contener la rotación del ratón en el eje X. A continuación, añadimos esta variable delta a la rotación horizontal de la transform. El resultado de esta operación lo guardaremos dentro del float rotación Y. Para terminar, y como hicimos anteriormente, ahora tenemos que materializar estos cambios. Para eso creamos un nuevo vector y le asignamos a cada parámetro de este vector su rotación correspondiente. Una vez hemos terminado con esto, podemos guardar, ir al editor de Unity y probar estos cambios. Modificamos la opción ejes por mouse XY. Ahora le damos al play y como podéis comprobar en la pestaña Game, el programa funciona perfectamente, lo que significa que hemos acabado el control de visión del personaje. Y para terminar esta lección simplemente pulsáis Control S, lo que guardará la escena, y habremos terminado.